Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Esther. Buenas tardes a todos. Daniela. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien. Nosotros hemos estado estudiando los problemas, ¿ya? Y desafíos del mundo, ¿ya? Del mundo contemporáneo. Uno de los desafíos y problemas que existen, ¿cierto? Es la pobreza. A nivel mundial, la pobreza en Chile, etcétera. Existen problemáticas globales, porque en África, en Asia, algunos países europeos, obviamente los menos, son pobres, ¿ya? Este problema impacta a los grupos humanos en distintos ámbitos de la vida, no solo afecta a individuos, familias, comunidades, incluso países, sino que en muchos casos estas situaciones implican la vulneración de algunos derechos humanos para la población. Claro, efectivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear la ONU, en la ONU se van a declarar los derechos humanos, pero los derechos humanos, cuando una persona es pobre, de alguna u otra forma se vulneran. ¿Tenemos derecho a la salud? Sí, la tenemos, pero cuando somos muy pobres, ¿tenemos problemas para ejercer ese derecho? Claro que sí, porque cuando vamos al hospital, ¿cierto? O algunos hospitales, no todos, o posta, y de repente está muy lleno y estamos 5 6 7 horas esperando a que nos atiendan, y por no tener dinero, por ir a buscar algo privado, tenemos que estar ahí porque vamos a pagar mucho menos. Entonces, efectivamente, los derechos humanos se ven vulnerados, po, vulnerados. Entonces, tú ahora no, el derecho humano, el derecho a la educación, por ejemplo, que es un derecho humano. Un niño va a un colegio y de repente en ese colegio trafican, en ese colegio los profesores no asisten, no van, no dan las clases, se pierde mucha clase. Y claro, soy pobre y no tengo mucho que reclamar y se vulneran los derechos humanos. Entonces los derechos humanos van vinculados con la pobreza. Al parecer, si uno es rico y si uno tiene más dinero, ¿ya? Los derechos humanos se respetan más, porque tenemos acceso y todos esos derechos humanos que tanto hablamos se pueden aplicar de mejor forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá basta un ejemplo si tenemos a un grupo de personas que sufren hambre. Se está poniendo en riesgo su derecho a la vida. Sobre todo los países africanos, algunos asiáticos, ¿ya? Eh, que son tan pobres, ¿ya? Se vulnera lo que es el derecho a la vida porque no hay que comer. Acá, vulneración de derechos humanos. Considera cualquier acción u omisión que transgreda los derechos humanos, ya sea por omisión o daño hacia las personas y su dignidad. ¿Ya? Entonces acá lee la siguiente frase de Martin Luther King. ¿Ya? No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. ¿Qué podemos decir en relación a esta frase? ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos interpretar? Que muchas veces el humano, el ser humano, que es mejor, como dijera yo, tiene mejor economía o es mejor en todo, puede pisotear muchas veces al más humilde. Por eso Claro, él siempre, yo vi esa película de él, hicieron una película a base de la esclavitud hace ya. algunos años atrás y fue por lo mismo. La pobreza llevaba a muchas cosas.
a Claro, ser esclavo efectivamente. del más adinerado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pasa el esfuerzo que muchas veces es implantado a la gente más humilde, por de hecho es ser más humilde y tener la necesidad de trabajar, prestar servicio al Mm, más adinerado. Es muchas veces pasado a llevar. Eso, efectivamente. profesor. Su muy bien por su comentario, ¿cierto? No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Muy sabio Martin Luther King, muy, muy sabio. Ya porque acá se entiende de que no tenemos que sorprendernos de los malos porque son malos, pero los buenos deberían ayudar, po, ¿ya? Los buenos deberían ayudar a los que más necesitan, ¿cierto? Acá, por ejemplo, que luchaba por la igualdad. Claro que sí. Entonces, la gente que es buena no tiene que ser indiferente, ayudar al que más necesita. Los profesores, los inspectores, los psicólogos que trabajan en colegios y sobre todo en colegios vulnerables, tienen que hacerlo bien y con el corazón. No, no pueden ser indiferentes, ¿no? Solamente por ir a ganar un sueldo. La policía, los médicos, todos tienen que hacerlo bien, ayudar al que más necesita. Eso va a hacer que el país progrese, que los países progresen, erradicar de una vez por todas, ¿cierto?, la pobreza. No tenemos, según lo que dice Martin Luther King, no tenemos que esperar nada de los malos, como si son malos, po, pero sí de los buenos. Y si los buenos son indiferentes, ese es un gran problema porque, claro, van a vivir ellos bien, súper bien, y no se van a preocupar de la gente que más necesita, ¿ya? Entonces acá, para determinar, ¿cierto?, la pobreza absoluta, se utiliza un indicador llamado umbral de la pobreza, que se calcula hoy en 1,90 € o 2,15 $, casi 1.900 pesos chilenos diarios. Es decir, las personas sobreviven con igual o menor ingreso asociado con este umbral. Entonces, la persona, se dice que una persona es pobre cuando vive al día con 1.900 pesos o menos. Esa es una persona pobre, según la ONU, ¿ya? 1.900 pesos. Si lo redondamos 2.000 para que no cueste la suma, eh, 10, 14, 28, casi 60.000 pesos al mes. Si hay una persona que vive con casi 60.000 pesos al mes, que lo único que recibe es una persona pobre, según la ONU. ¿Ya? Claro, según esa estadística o ese índice, deben haber muy pocos chilenos que son pobres, po, porque la mayoría gana más de 60.000 pesos. El sueldo mínimo no son 60.000 pesos, sino que mucho más. ¿Ya? Pero hay países en los cuales efectivamente muchas personas de su población viven con menos de 1.900 pesos. Menos de 1.900 pesos. Em, ¿Alguien vive con eso? Yo creo que no, porque uno va a comprar el pan y ya con el pan sale 1.900. O más todavía, o 2.000, va a depender de la cantidad de personas que existan. Pero para que logren entender, la pobreza de esa forma se mide. Si usted conoce a alguien que vive con igual o menos de 1.900 pesos al día, y eso es lo que gana, que recibe, porque obviamente si uno quiere ahorrar, quizás los 1.900 va a alcanzar para desayunar, tomar once. ¿Qué opinan ustedes? ¿1.900 pesos alcanzará para desayunar, almorzar y tomar once? No, por ningún motivo, profesor. Claro, ¿cierto? No, por ningún motivo, no. Tendría que ser una persona muy, 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 muy tacaña y comprar lo justito, ¿cierto? Para poder sobrevivir con esos 1.900, ¿ya? Pero efectivamente, ¿ya? De esa forma se mide. Cuando usted,
vean a alguien y uno dice, esta persona es pobre según la ONU, ya es pobre, pero si vive con arriba de 1.900 pesos, para la ONU no es pobre, po. Ya es una persona normal, pero son solamente índices porque nosotros sabemos que tampoco con 2.500 ni con 3.000 pesos no alcanza, ¿ya? Entonces acá la pobreza es un problema tan antiguo como la comunidad, como la humanidad misma, aunque han variado las formas en que se manifiesta a través del tiempo. Una definición común de pobreza corresponde a la falta de ingresos económicos o incluso de medios que permitan satisfacer las necesidades básicas de las personas: la alimentación, el vestuario, la vivienda, la salud, la educación. Una de las características del fenómeno de la pobreza es su heterogeneidad, es decir, que no se da de la misma manera en las distintas regiones del planeta. Hoy se entiende como un problema mundial de carácter multidimensional que involucra distintas dimensiones del ser humano: material, cultural, económico, de salud, ¿ya? Entonces, ahora se están integrando otros índices para medir también la pobreza, como por ejemplo el acceso a la salud. Si tenemos muy malo el acceso a la salud, o el Estado no logra brindarnos, ¿cierto?, ese servicio, o nosotros no tenemos los medios como para poder llegar a ese servicio, también significa que somos pobres. El tema de la educación, ¿ya? El tema cultural también, el tema cultural, cuando uno no tiene un bagaje demasiado básico, ¿ya? También para la ONU también se está considerando pobre, ¿ya? Otra determinación o otra definición que se suma a las anteriores es la pobreza extrema, fenómeno que se da cuenta cuando no se disponen los recursos para satisfacer ni siquiera una de las necesidades básicas como la alimentación. Por lo tanto, implica un problema de derechos humanos. ¿Qué es lo que pueden ver en la imagen? ¿O no se logra ver nada en la imagen? No, sí, pura pobreza. ¿Cierto? Pobreza, pero Literal, ni... literal. Claro. Acá en Chile se ve eso, estimados. No, gracias a Dios no, profe. Gracias a Dios no. Se ve pobreza, claro, pero así eso es extremo. Claro. Demasiado, ¿cierto? Demasiado extremo, demasiado hambruna. O sea, hay países que tienen una pobreza extrema porque ni el Estado puede brindar la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, y mucho menos las personas que viven ahí son capaces de poder generar esa alimentación, y mueren niños por el hambre. En el mundo, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo avanzado, pero lamentablemente quedan algunos países, sobre todo en África y en Asia, que están en la extrema pobreza, ya en la extrema. Hay factores geográficos, factores económicos, etcétera. Por ejemplo, acá, otra noción de pobreza la dio el filósofo y economista indio Amartya Sen, quien adicionó una perspectiva diferente. La pobreza no solo se puede definir por la falta de ingresos o recursos, sino también como privación de capacidades en un amplio sentido. Son también pobres aquellos excluidos de los bienes inmateriales como la participación política, el involucramiento en las decisiones de la sociedad, las libertades. Serían pobres porque no alcanzan los estándares de bienestar muy imprescindibles en el mundo democrático. Entonces acá hay otra noción de pobreza. Es cuando se priva a las personas que son capaces de gobernar, de participar en política, de votar, ¿ya? Entonces, quizás los países árabes, los países musulmanes, podríamos decir que son pobres porque no dejan votar a gran parte de su población, no dejan que la mujer participe en la política, privan las capacidades, ¿ya? Entonces también podemos decir que esos países son pobres. Ya acá hay una imagen de este señor, premio Nobel de Economía, efectos de la pandemia COVID.
COVID-19 y la pobreza, ¿ya? Genera mucha, mucha pobreza. ¿Cómo se caracteriza la pobreza en la época contemporánea? La pobreza sigue siendo un problema mundial importante a pesar de los avances logrados en las últimas décadas. Conforme a estadísticas recientes, un importante porcentaje de la población mundial sigue viviendo en la pobreza y tiene dificultades para satisfacer necesidades básicas como alimentos, agua potable y alojamiento. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo estos países todavía no pueden solucionar el tema del alcantarillado, el tema de tener agua? Hay tantas tecnologías para desalinar agua del mar o simplemente para almacenar el agua, pero son tan pobres que no son capaces de poder hacer esas obras o mega obras, po. En cambio, Chile, tenemos agua, no voy a decir que tenemos agua de sobra, pero no nos falta. ¿Ya? No nos falta y esperemos que así sea por siempre, ¿ya? El tema de los alimentos tampoco no nos falta. Yo, a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, no, pero hay algunas familias que les cuesta más, ya, pero por lo menos los colegios dan comida, ¿ya? A comparación de otros países, ¿ya? A comparación. Según el Banco Mundial, el 2021, alrededor de 9,2% de la población mundial, aproximadamente 734 millones de personas vivía con menos de 1.900 pesos chilenos al día. Imagínense ustedes. O sea, estamos hablando del 9% de la población mundial es pobre porque vive con menos de 1.900 pesos al día. Estamos hablando de 734 millones de personas que son pobres, ¿no? Según el Banco Mundial. Es mucho. Y nosotros, cierto, somos indiferentes. A veces nuestro gobierno envían ayuda a países. Y a veces uno critica, bueno, dice que están ayudando a otros países, deberíamos, todo eso debería gastarse acá. Pero estamos hablando de que no tenemos que ser indiferentes, po. O sea, es como cuando el presidente Sebastián Piñera comenzó a enviar vacunas a otros países para ayudarlos. Esa es la visión, pues. No podemos ser indiferentes. El presidente Boris también envió ayuda a otros países cuando lo necesitaron. Ahora el presidente actual también está haciendo lo mismo, está enviando ayuda a Bolivia. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Entre nosotros no podemos ser indiferentes, tenemos que ayudar. Obviamente tenemos que comenzar con los chilenos, ¿ya? Pero no tenemos este problema. Y hay países, estos son todos datos para que ustedes vayan tomando apuntes. Imagínense, 734 millones de personas son pobres. Es mucho, ya no es poco. A lo anterior, ¿cierto? Se suma las disparidades regionales. En efecto, las tasas de pobreza varían significativamente según la región. África subsahariana, el sur de Asia y parte de América Latina tienen concentraciones más altas de pobreza extrema. Los factores que contribuyen a las disparidades regionales incluyen las tasas de crecimiento económico, la estabilidad política, el acceso a los recursos y las políticas sociales. Efectivamente, pues, para estabilizar un país o para que un país no sea tan pobre, y ahí ustedes también me pueden discutir, la idea es que sea un país estable, pues. ¿Qué, qué es lo que ocurre cuando los países tienen muchas crisis? ¿Se empobrece ese país o progresa ese país? ¿Qué creen ustedes cuando, o por ejemplo, lo que pasó el año 2019 acá en Chile con la crisis social? El país se hizo más rico, se hizo más pobre después de la crisis social. ¿Qué creen ustedes? Más pobre, pues, profe. Más pobre. Sí, ¿Ya? sí, ya con todo. ¿Ya? Ana Moreno también más pobre, ¿ya? Claro, ¿cierto? Esa es la percepción, pues la percepción como que se destruyó, se destruyó el metro, se destruyeron supermercados, se destruyeron y al parecer como que nos estancamos, pues, ¿ya? Claro, estas Será- cosas empobrecen el país, pues destruir tu propia casa empobrece, pues.
se empobrece Claro. la casa. Usted imagínese, se compra sus cosas buenas en su casa y viene y de ahí le da la rabia, pesca todo y lo hace tira. Vuelta atrás, Mm, tratar de comprar todo es mm, lo mismo. claro. Como dice Don Luis, es que eso es lo que debe entender, que Chile es una casa, po. Chile es una casa y si, o lo mismo nuestras casas, po, destruimos todo y volvemos a ser más pobres, pues, porque tenemos que volver a reconstruir lo que ya estaba listo, volver a comprar lo que ya habíamos comprado. Obviamente sí, podríamos decir que se ganaron algunos derechos. Bueno, por lo menos el tema de las 40 horas que no es tan malo, ¿ya? Em, no sé qué otra cosa más se ganó, ¿cierto? Pero obviamente quizá alguno de ustedes me puede decir, pero ahora se ganó esto, otro. Claro, y va a depender también de la percepción que tenga cada uno. Pero por ejemplo, la uno, ¿qué es lo que dice? Cuando un país tiene mucha estabilidad, tiende a progresar. Por ejemplo, el mismo Perú, pues, a ver, Perú estos últimos 10 años ha tenido como 12 presidentes, 12. Algunos presidentes duran 5 días, algunos meses, un año, nunca terminan el periodo, siempre tienen problemas, que van a manifestar, que destruyen esto, otro. Y Perú, cuando debería ser un país rico por los recursos que tiene, po, ya si tiene turismo, em, también tiene minerales, tiene hartas cosas para explotar, La po. gastronomía también es buenísima. La gastronomía, ¿ya? Lo mismo bolivianos, po. Los bolivianos venden gas, eh, y deben tener muy hartas cosas, pero ¿por qué no pueden avanzar? ¿Por qué no pueden progresar? Claro, ¿por qué? Porque no hay estabilidad. Entonces, una de las cosas que dice la ONU, ¿por qué los países son pobres? Porque el tema de la estabilidad política es sumamente importante. Y la estabilidad política trae consigo otras cosas, po, lo que es el crecimiento económico. Porque efectivamente, cuando uno va a invertir, por ejemplo, si yo sé que acá en el país roban vehículos, porque la noticia me informa, la noticia todos los días me dice, cada un minuto se roban una camioneta en Chile, cada un minuto. Me darán ganas de comprar camioneta, me darán ganas de decir, tengo 20 millones, la voy a invertir en una camioneta. Si usted me pregunta, es una pregunta personal, pues. Si ustedes me preguntan a mí, no me darían ganas, me quedo con el cacharro que tengo nomás porque no me lo van a robar. Entonces, eso es lo que hace la estabilidad política, porque la estabilidad política entrega orden al país y se entiende que ese tipo de cosas no van a ocurrir, se entiende. Y es un mal, ¿cierto? De que lamentablemente en Chile está y no sabemos hasta cuándo nos va a durar, ¿ya? Entonces, otro tema también son las políticas sociales. Deben existir políticas sociales. Por eso, todo esto no se trata ni de comunismo, ni de ser de derecha. No, tiene que existir las políticas sociales. Tiene que existir la forma de que para el que no puede tener una casa propia, el Estado tiene que brindársela de alguna forma. El que no puede pagar una clínica, el Estado debe brindar un hospital y de la mejor calidad. Eso es indiscutible. El derecho al agua, todo ese tipo de derechos, las mejores condiciones laborales. Todo eso debe existir porque eso disminuye la pobreza, da más estabilidad, da más progreso. Como también el tema de la inversión, po, la inversión privada. Cuando vienen los extranjeros y dicen, yo voy a colocar un negocio, voy a invertir 3 4 millones de dólares o 5 millones de dólares, voy a construir acá y para construir tienen que contratar personas, después para atender eso, después para limpiarlo, mantenerlo, van a seguir contratando chilenos. Pero si el país está mal, el país está inestable políticamente, si en el país todos los días se habla de robo, los extranjeros que tienen plata van a querer invertir en Chile. ¿Qué creen ustedes? No, pues profesor, No, ¿cierto? no. Claro, claro que no.
Claro que Sería no, un por eso, país muy inestable en seguridad. claro, por eso tiene que ser todo mixto y equilibrado, todo mixto y equilibrado. El sueldo mínimo tiene que aumentar, claro que se tiene que aumentar, pero la producción también tiene que ir de la mano, po. O sea, es como ya soy papá de 3 hijos y les tengo una mesada de 20.000 pesos y yo gano 100 nomás. ¿En qué momento voy a poder subirle la mesada a los niños cuando gane más plata, po? No le puedo subir antes porque eso va a causar que yo me empobrezca, va a causar que yo me endeude y en algún momento voy a vivir, ¿cierto?, bajo una mentira, po, una ilusión. Entonces todo tiene Sería que ir algo inestable. algo inestable, todo tiene que ir de la mano. Ya por eso este país, ¿qué es lo que necesita? Inversión, trabajo, buenos trabajos, trabajos de calidad, donde paguen buena plata, donde capaciten al trabajador, lo califiquen. Eso es lo que necesita este país, ¿ya? ¿O qué necesita? Profe, Más, perdón que se lo diga, pero ¿sí? está pidiéndole mucho al país. De verdad está Sí, pidiendo pues, mucho. Y lamentablemente la culpa no es de los políticos, la culpa es de quienes elegimos a los políticos. claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué necesita este país? ¿Más protesta, más revolución o más trabajo? Trabajo, Trabajo, profesor. Es que, orden y profe, trabajo. viene todo de la mano. Si usted me pregunta a mí, en mi opinión personal, viene todo de la mano. Bien, Roxana. Todo Todo de la de- mano. Entre más Ya, protesta el gobierno y digamos, el patriarcado político, se ya, da cuenta de lo que la gente está necesitando. Porque si usted me pregunta a mí, yo hoy día tengo a mi mamá en una condición bien complicada de salud en el hospital. ya, Tiene que realizarse unos exámenes y tiene ya que hacerse una cirugía hoy día. No hay insumos para cirugía. No hay horas ni por urgencias para hacer ese examen, digamos, de forma de salud pública. Hay que mm, hacer todo particular. Pero ¿qué pasa? Que viene ahora el presidente ahora y le quita, no sé, 1.300 millones de pesos a la salud pública. No puede pasar eso. mm, ¿Por qué los políticos le apoyan la reducción de impuestos al rico y siempre, con permiso suyo, y perdóneme, caga el de la clase media para abajo? Entonces, claro, claro, si pregunta, ¿qué es más importante, el trabajo o la protesta? Ambas cosas van de la mano, porque sin protesta los políticos se pasan todo por el poto y, y es la única forma de que ellos se den cuenta que el país está mal y que el país no es como ellos lo hacen ver. muy bien tu comentario, Roxana. Efectivamente, pues, lo estábamos hablando. Los derechos sociales para evitar la pobreza deben fortalecerse. La salud es un derecho humano y debe fortalecerse. O sea, no puede pasar eso. Para ser un Pero país digno, profesor, pero generalmente, bueno, es mi opinión, generalmente cuando se hace protesta siempre pasa de Providencia para abajo, Providencia para arriba, nunca nadie lo toca. Entonces, ¿quiénes somos los perjudicados? La misma gente pobre que hace las protestas echa a perder todo lo que ellos mismos ocupan a diario, el metro, cualquier tipo de locomoción, hacen tirar los semáforos. ¿Y a quién le hacen daño? Se hacen daño a ellos mismos. Ahora claro, yo creo que si fueran hacia arriba, yo creo que otro gallo cantaría. ¿Y por qué hacia arriba no llega nadie a hacer protesta? Porque entre ricos ellos se protegen, ellos tienen guardia, tienen otro mundo para arriba. claro. Por eso les digo yo, a mí las protestas no me gustan, a título personal lo digo yo, no me gustan porque siempre los que protestan hacen daño para ellos mismos. Bien, bien, sí, está todo cierto, acertado y obviamente hay que ser empático. Yo entiendo, ¿cierto? La percepción de la Roxana, también acá de la colega que acaba de opinar, porque claro, uno dice, nosotros mismos acá.
teníamos un supermercado, y son cosas súper domésticas. Teníamos un supermercado cerca y claro, para esa época lo quemaron y nunca más lo colocaron. Nunca más lo volvieron a abrir. Claro, entonces uno como que queda con esa percepción de que chuta, qué mal. Claro, pero también lo mismo lo que dice la Roxana, ir ahora al hospital público y que a un ser querido no lo puedan atender, que no le puedan hacer los exámenes y entender que el presidente actual recortó cierto suministro y son temas totalmente delicados, po, delicados, ¿ya? Porque a lo mejor si los corta debería o no cortarlo, sino que optimizar los recursos que gasta, porque claro, se entiende que muchas veces hay un derroche fiscal, po, de que el Estado derrocha dinero, derrocha sin sentido, y este presidente, por lo que yo entiendo, ha querido ordenar las finanzas, pero en vez de recortar, quizás debería invertirlo nuevamente, pero de mejor forma, ¿ya? Esa también es una opinión mía. Bien. ¿Cuáles han sido los mecanismos para combatir la pobreza? Para combatir la pobreza. Las organizaciones internacionales, nacionales, los gobiernos y otras instituciones públicas y privadas siguen trabajando para reducir la pobreza mediante iniciativas centradas en el desarrollo económico, los programas de protección social, la educación, el acceso a la atención sanitaria y a la infraestructura sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 1, fin de la pobreza, aspira a erradicar la pobreza en todas sus formas para el año 2030. Entonces la ONU ya quiere erradicar la pobreza para el año 2030. Estamos en el 2026, le queda 4 años para cumplir ese objetivo. Y la pobreza significa tener acceso a la atención sanitaria, a tener vivienda, a tener derechos, a tener una buena educación, pero tal como lo dice ahí, centrado en el desarrollo económico. O sea, que los países puedan tener una economía sólida, compleja, en la cual todos puedan ganar, ¿ya? Y no solamente algunos. También debemos reconocer el rol que le cabe a cada una de las personas, a nosotros y a nosotras en la superación de la pobreza. ¿Ya? Existen comportamientos y actitudes hostiles de la gente hacia el pobre o aporofobia. Entonces, aporofobia es tener problemas con la gente que es pobre, ¿ya? Excluirla, odiarla, ¿ya? Está la homofobia, está la xenofobia, está la discafobia y está la aporofobia. Tenerle mal a los pobres, como los pobres son pobres porque quieren ser pobres, po, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Y ahora les pregunto a ustedes por el relación a la pobreza. ¿El pobre es pobre porque quiere, porque no tiene oportunidades? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Creo yo que falta de oportunidades. Ya, bien. Miguel dice acá por perezoso. Ya. Sí, antes había menos posibilidades, pero ahora hay más posibilidades para poder trabajar, para poder estudiar, y también hay hartos vagos, hartos que no les gusta trabajar. También hay que ser realista. Ya. Yo creo que aquí la Sara, yo creo que las dos opciones, falta de oportunidad y también porque algunos simplemente quieren ser pobres, por vivir de esa forma. ¿Ya? Hay Entonces personas, profesor, que les gusta más la vagancia. Hay personas que les gusta más la vagancia y eso los hace ser más pobres y claro, ser mirados muy mal por la gente que tiene un poco más. Los miran claro. como pobres, los miran que son sucios porque van acompañados la pobreza con la suciedad y nos humillan más a la persona humilde, po. La humillan más, Mm, los empobrecen más porque los miran como la nada, como que mm, les da asco. Mire, yo soy una persona ya adulta, mi madre
muy adulta, falleció a los más de 90 años, siempre decía, la persona pobre es muy mal mirada por la gente que tiene o tiene mucha plata, o tiene mucho más que el rico, hay gente muy adinerada y mira muy mal al pobre, es como sucio. De hecho, años atrás, en esos años que ella estaba joven, me contaba que la pobreza era como que les daba asco al adinerado. Los Claro, miraban muy mal, eran muy mal mirados. claro, efectivamente. Claro, efectivamente. Entonces, ella en Chile, históricamente ha existido, ¿cierto?, la porofobia. Históricamente, desde la época de la independencia, cuando solamente gobernaban los españoles, la gente blanca, que era déspota, aporofóbica, ¿cierto?, con los indígenas, después con los mestizos. Una vez que Chile se independiza, eso no va a cambiar porque los chilenos más ricos van a discriminar, a excluir a los más pobres. Y así los que siempre fueron ricos van a buscar la forma de tener una estructura en la cual el pobre no participe y el pobre siempre dejarlo aislado. Y eso pasó por casi 200 años. Y que estos últimos 30 años obviamente ha cambiado gracias al desarrollo económico. Entonces, obviamente la porofobia lo que genera mayor exclusión y la imposibilidad real de integrar a las y los pobres a espacios que permitan sacarlos de la miseria y la ausencia de derechos, ¿ya? Acá hay una filósofa española, Adela Cortina, ¿cierto?, que habla sobre la porofobia, ya que es algo que es real, ya que es real, que hay un grupo de personas que tienen mucho dinero y que son generalmente los que manejan los países, son aporofóbicos, pues no. Y esto, por ejemplo, pasó en Chile en la época del parlamentarismo, entre el año 1891 y 1925. Los que van a gobernar va a ser la oligarquía, que eran los que tenían dinero. El 6% de la población participaba en las votaciones, entonces el 6% era quien tomaba las decisiones, el otro no es. ¿Sí? Hola, bueno, sabe que una vez también vi una foto y que me pareció como muy real, que decía que no hay peor enemigo de un pobre con poco plata. Y lo ¿Ya? encontré como muy cierto porque tengo recuerdos por ser cuando era chica en alguna población que he estado, de claro, el vecino que tenía más plata y tenía tele, no veían como, eran como súper pesados con los niños que eran más como pobres, por decir. Claro, El tema era como, ellos eran como superiores. claro, sí. Es el tema de también, po, ¿ya? Como se le dice, el piojo resucitado. ¿Ya? Uno tiene que ser humilde, siempre, ¿ya? Teniendo plata o no teniendo dinero. La humildad, Sí, ¿cierto? Es el valor totalmente mejor de que uno acuerdo. tiene. Es lo mejor, Totalmente de acuerdo. Yo considero, disculpe, profe, yo considero que una persona sencilla, humilde, eh, no sé, se destaca, no. Una persona que es como y que se nota en realidad, porque una persona que es rica, que siempre fue millonaria, se ve hasta sencillo, pero una persona, como dice usted, el piojo resucitado, que de un día para otro cambia hasta la manera de hablar y es notorio y llega a ser hasta risorio, como intentan de ser algo que no son. pasa en la familia, pasa con los amigos, siempre tenemos a alguien que quizás se adelantó en lo económico y comienza, ¿cierto?, a mirar de otra forma, a tratar de otra forma, a denigrar al resto. Por eso yo vuelvo a insistir, uno de los valores del ser humano es la humildad. Y con la humildad uno puede llegar muy lejos siempre, ¿ya? Tratar al rico de la misma forma que uno puede tratar a alguien que tiene menos o alguien que tiene un poco más. Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien. Entonces acá existen diversos tipos de mapas. Los mapas. Entonces, por ejemplo, en la prueba, si es que aparecen mapas, usted lo único que tiene que ver en la prueba, recuerden que vamos a tener una prueba, perdón, una clase presencial y vamos a tomar prueba de todo lo que hemos visto.
Entonces acá usted lo primero que tiene que ver del mapa es leer el título, po, leer el título, la simbología. Por ejemplo, ¿cuál es el título de este mapa? Mapa países por nivel de ingreso. ¿Ya? De eso se trata. Entonces acá dice tanto la riqueza como la pobreza también son mapeables y podemos observar en una representación cartográfica cómo se distribuyen especialmente ambas. Por supuesto, como ambas son fenómenos multidimensionales, en el mapa solo puede considerarse un factor para poder ilustrar la situación. En este caso usaremos un mapa sobre el nivel de ingresos a nivel mundial, pero focalizaremos nuestra mirada solo en la pobreza. ¿Ya? Entonces acá eh, países altos, países donde no son pobres. Quizás no se puede ver bien el mapa, pero no obstante, Chile. Dónde está Chile según este mapa de la ONU? País alto. Alto, somos claro, o sea, imagínense, la ONU tiene considerado a Chile como un país rico po, por los ingresos. Entonces, claro, ustedes se preguntarán, ya, pero ¿dónde están los ingresos? ¿Quién gana esa plata? Y efectivamente tenemos el problema de de la desigualdad porque es abismante. Entonces, en Chile, claro, hay mucha plata. El tema es que la tienen pocos, po, ¿ya? Podríamos decir que la están chorreando para abajo. Sí, de repente, constantemente, pero no es que estén repartiendo en forma igual, po. Bueno, en todo caso tampoco no se puede, si cada, si todos estos empresarios por algo están ganando harto, porque algo bueno hicieron, pues en la parte económica, ¿ya? Pero nosotros estamos considerados, ¿cierto? Como un nivel alto. Estados Unidos, ¿ya? Canadá, todos los países europeos, este país tendrá que ver el mapa para saber cuál es. ¿Cuál será ese país, chicos? Italia. No, Italia está acá arriba. Este grandote parece que era Arabia. No, no, ya no me quiero carrilar. Japón también está como una economía alta. Una economía alta. Veamos los bajos, po. Ya los pobres, aquí ya están los. Ya, y por ejemplo acá, a ver, medio alto. Medio alto, Brasil, Argentina. O sea, nosotros estamos arriba de todos esos países, po. Medios bajos. Medios bajos, Perú, miren, Perú, algunos países de Centroamérica, la mayoría de los países africanos, la India, y acá ya los pobres, 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 lamentablemente el continente africano. Lamentablemente, ahí vemos, ¿se dan cuenta? Entonces todo es mapeable. Entonces, sí, y las preguntas van a ser así en la prueba, chicos. Le van a colocar un mapa y le van a preguntar, ¿cuál continente, cierto, es más pobre según el mapa? Y le van a colocar Asia, América, África. ¿Cuál tendríamos que elegir? Continente más África, pobre. África. África, África, po. Por eso le digo, si cuando les Obvio, si toque la está más prueba, rojo. claro, cuando les toque la prueba, simplemente vean el mapa, el título del mapa, ya, ¿qué es el título? ¿Cuál es la simbología? ¿Cuál es la pregunta? Estas son las preguntas más, debiesen ser las preguntas más fáciles, porque aquí no requiere de que me lo aprendí o no lo aprendí, lo dijo el profe o no lo dijo el profe, lo leí o no lo leí, no, es una cosa de ejecución nomás, una cosa de mirar en el momento, ver el título, ver la simbología y contestar. Nada más que eso. Entonces también pueden preguntar cuáles son los países que tienen la economía más alta. Y pueden colocar Chile, Perú, Argentina.
ya estamos claros ya de quién tiene la economía malta, porque nosotros estamos en verdecito. Y aquí es donde uno cuando ve todo estos mapas, estos porcentajes, estos índices, ahí es donde uno dice, ¿y cómo vivirá el resto? O sea, si nosotros nos quejamos, y nos quejamos muchas veces con razón, pues, con argumento, el mismo comentario, por ejemplo, de la Roxana delante, de que su mamá lamentablemente no pudo hacerse los exámenes, eh, y supuestamente estamos en una economía alta. ¿Cómo será ese servicio de salud de Perú? Que está ahí en rosado, o sea, está medio bajo. O sea, podríamos decir que los peruanos todavía se atienden con agua y hierba, po, para que se entienda. ¿Cómo será el servicio de salud de los países africanos? Profe, ¿sabe qué me pasa con eso en realidad? ¿Sí? Que hay países que son pobres, digamos, económicamente, pero su nivel de salud igual es mejor que el de Chile. ¿Ya? Ya. Bien. Claro, pues, puede ser, pero bueno, yo creo que con estos índices de tanta pobreza, eh, ahí están preguntando por las pruebas. Recuerden que con el coordinador tienen que ver, ¿alguien sabe cuándo son las pruebas oficiales? ¿La han comunicado? Todavía no. No, profe, todavía no. Sí, No, sí, generalmente es por ahí por agosto. agosto. Sí, 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 tienen que esperar a lo que diga la coordinación. año pasado fue la quincena de agosto, la Sí, segunda quincena. agosto, y si no me equivoco, después septiembre, octubre. Sí, Claro. Y recuerden que son tres oportunidades para dar la prueba, pues. Son tres, o sea, un ejemplo, va a dar la historia, no la pasó, ya, listo, refuerza con este libro, sigue leyendo, va por una segunda vez a dar la prueba y después tiene una tercera oportunidad. Entonces, vaya a todas las oportunidades. Ya no vaya a ser tal de que va a ir a dar la prueba y le fue mal y no voy más, no voy mal, es cierto. No. Catherine, dígame. Profesor, respecto a lo de la prueba, cuando uno ya repruebe, puede que repruebe la prueba, ya no hay más clases. Después le hacen como la misma prueba, algo así. Claro, ya después no hay más clases, ya después ustedes solitos tienen que ir ver la forma de arreglársela. Efectivamente, no es en la misma prueba, no, le van a hacer una distinta, pero similar. Ya no la misma pregunta, pero va a ser similar. Ya le van a cambiar algunas palabras, algunos conceptos, pero es la misma temática. Así que no va a ser una prueba distinta. Pero vuelvo a insistir, vaya a todas las oportunidades, a todas, todas, todas. Allá no se desmoralice, no piense que ya va a dar cinco pruebas, de las cinco pasó una, porque puede pasar. Vaya a la segunda oportunidad porque no vaya a ser que la prueba esté más fácil, po. Siempre pasa eso. Siempre pasa. Yo llevo como 11 años en esto y algunos pasan todas las pruebas al tiro. Por algunos, ¿cierto? Son Mateo y pasan las cuatro o cinco pruebas de inmediato. Otros no, pues otros van de las cinco pruebas pasan una, les queda cuatro pendientes, la segunda oportunidad pasan dos más y a la tercera pasan las otras dos y ahí quedan con todo listo. ¿Ya? Pero eso es lo importante. ¿Cuáles son los efectos de la globalización sobre la pobreza? ¿Ya? Los efectos de la globalización, desigualdad de ingresos. La globalización ha contribuido al crecimiento económico en muchos países, pero también ha exacerbado la desigualdad en ingresos. Si bien algunas regiones y sectores han experimentado un desarrollo económico y una reducción de la pobreza significativos, a otros les ha resultado difícil mantener el ritmo. Claro, la globalización, si bien es buena, ¿por qué? Porque todos los países están conectados, todos los países están conectados. Entonces, imaginémonos de que, claro, el que vende vino, una marca reconocida, como vivimos en este mundo globalizado, los chinos le van a comprar los japoneses,
esta familia, dueños de estas viñas, van a ser multimillonarios. Bien, pero esa misma globalización no le va a comprar quizá a otra persona y esa persona se va a mantener pobre. Y ese es uno de los problemas. Hay ventajas y desventajas. Entonces, una de las desventajas de la globalización es que existe mucha desigualdad en los ingresos, ¿ya? Dinámica del mercado laboral. La globalización ha transformado los mercados laborales, creando oportunidades en sectores como la manufactura, los servicios y la tecnología. Sin embargo, estas oportunidades suelen ir acompañadas de condiciones de trabajo precarias, empleo informal y falta de protección social, lo que puede perpetuar, ¿cierto?, la pobreza. Entonces, la globalización genera harto trabajo, pero pasa más en otros países. Nosotros tenemos más normas laborales que no permiten generalmente a una empresa tener a alguien sin contrato, sin las condiciones laborales. Bueno, a excepción de lo que pasó con los extranjeros, que muchas personas contrataron a extranjeros sin contratos, sin darle alguna protección legal. Y estas personas, obviamente por su condición, tuvieron que aceptar, pues, ¿ya? Para poder vivir acá y poder ganar un poco de dinero. Pero eso también se está regularizando ahora. Ahora también se está haciendo más estricto de hacerle contrato a todos, pagarle lo que corresponde. Pero eso pasa en nuestro país porque nuestro país, entre comillas, es más ordenado. Pero créanme que en esos países que acabamos de ver en el mapa, no, pues no son tan ordenados, pues, y de repente pueden contratar a alguien para actividades sumamente peligrosas, sin contrato, sin una protección social, sin nada. Y si es que en ese trabajo te pasó algo, bueno, saludos, ¿cierto? Que te vaya bien. Pasa. Entonces eso también es parte de la globalización. Acceso, ¿cierto? A la educación y la atención sanitaria. La globalización ha mejorado el acceso a la educación y la atención sanitaria en algunas regiones gracias al aumento de las inversiones y los avances tecnológicos. Sin embargo, persisten las disparidades ya que las poblaciones marginadas a menudo carecen de acceso a servicios de educación y atención sanitaria de calidad que son fundamentales para la mitigación de la pobreza. Entonces, efectivamente, pues allá cuando hablamos de región, estamos hablando de América del Sur. La región nuestra es América del Sur. Y hay países como Bolivia, Perú, Colombia, que todavía no pueden entregar estos servicios a toda su población. En Chile, sí, por lo menos yo he visto escuelitas de campo alejado de, pero de la ciudad, alejado de la parte neurálgico, pero existen escuelas de campo para a veces para 5 6 7 alumnos. ¿Ya? Existe. Entonces, por eso Chile está mucho más avanzado que el resto, porque se ha dado el trabajo de hacer eso. También hay que valorar esas cosas. O las postas. Posta arriba, allá en la montaña y una posta que a lo mejor va un enfermero, ¿cierto? Y está a mediodía. Pero existe. También hay que valorarlo. A lo mejor alguno de ustedes me puede decir, sí, pero debería estar todo el día ahí, debería haber un médico. Claro, es que cuando la población son 10 personas y llevar un médico que cobra una fortuna, eh, también hay que ver el tema económico, ¿ya? Bien. La explotación infantil. Claro, hay trabajos. Y vuelvo a insistir, pues en Chile eso no ocurre. Y quizás en Latinoamérica tampoco, es muy... pero en países asiáticos, sí, pues sí, sí existe, o en países africanos, trabajando a niños. Hay hartos reportajes en internet sobre niños que trabajan en muy malas condiciones, niños de 12 13 14 años que no van al colegio, trabajan en fábricas de ropa, de electrodomésticos, de libros, cuadernos, etcétera. ¿Ya? Existe, la ONU trata de evitar eso, pero a veces la ambición hace que los grandes empresarios respalden estas actividades. Por ejemplo, en África sacan
el coltán creo que se llama, que es algo especialmente que ocupan los teléfonos celulares. Y la ONU ya le dijo a las grandes marcas de que no compren en África, que no lo compren ese elemento. ¿Por qué? Porque están utilizando mano infantil, mano de obra infantil. Pero obviamente los grandes empresarios a veces, muchas veces hacen la vista gorda y siguen comprando, po. ¿Y qué significa eso? Que estos niños siguen trabajando y siguen vulnerando su derecho, ¿cierto?, a la educación y no a trabajar. Esa lamentablemente es la ambición. ¿Dónde trabajan los niños? El sector agrícola representa el 70% de los niños en situación de trabajo infantil. 12 millones de niños trabajando. Seguido por el rubro de los servicios con un 20%. Perdón, si no me quedé corto en la cifra. 112 millones de niños trabajando. Es mucho en el mundo. Un 20%, 31,4 millones. La industria, 16,5 millones. Casi el 28% de los niños de 5 a 11 años. Y el 35% de los de 12 a 14 años en situación de trabajo infantil no van a la escuela. ¿Ya? Entonces, ¿qué reflexión podemos tener al respecto, chicos? Chile está mal, está bien, tenemos que seguir mejorando. ¿Qué dicen al respecto al leer estas cifras que hay países en los cuales todavía hacen trabajar a los niños? Y no son miles, son millones. Somos en el fondo privilegiados. Es claro, ¿cierto? Sí. A veces, claro, a veces solamente criticamos, criticamos, criticamos. Criticamos al gobierno anterior, al otro gobierno Pero quizá hay que ver también el vaso medio lleno, po, ¿ya? Ya, estimados, son las 8. Recuerden este libro, estudiarlo completo, este libro. La materia, vuelvo a insistir, es amigable: narcotráfico, pobreza, contaminación, discapacidad, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Siga repasando porque vamos a tener una prueba, ¿cierto?, similar a la que ustedes pueden tener en agosto, cuando tengamos la clase presencial, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Nos vemos, profe. Chao, profesor. profesor, muchas Hasta gracias. luego. Chao, Gracias. que estén Noche. bien.